Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. Bienvenidos. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Raúl Toda Burgos. ¿Cómo está, Raúl? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. El ingeniero es egresado de la UADY y actualmente es coordinador de ingenierías de una empresa en la cual se desarrolla en control de obras y en costos. ¿Es correcto, Raúl? Sí, en una parte sí es lo que yo hago. En segunda parte lo que hago es más que nada también gestionar que las obras se hagan de manera adecuada, ¿no? O sea, se haga de acuerdo al presupuesto y al proyecto, ¿no? Así es, yo me encargo desde la licitación de la obra hasta la gestión de la ejecución de la obra. Porque vamos a empezar así como por partes. Los costos, si yo bien recuerdo cuando salíamos en mi generación, casi siempre tu primer trabajo era costos. Era así como una tradición, ¿no? En tu caso, las generaciones actuales ya no es una línea. Entonces, en tu caso, ¿cómo llegó ese gusto por los costos, Raúl? Bueno, ¿Cómo empezaste? Bueno, como contexto, yo cuando terminé la carrera, mi vida laboral empieza en una empresa familiar, en mi empresa familiar. Entonces, conforme pasaron los años, me fui dando cuenta que tendría yo que cobrar lo justo a mis clientes para no pasarme de los precios del mercado, y segundo, para no dañar la salud financiera de la empresa. Y como nadie más dentro de la empresa tenía esa especialidad, pues me vi en la necesidad de profundizar en ese estudio. ¿Qué hiciste? ¿Hiciste alguna especialización, diplomados, cursos, práctica? ¿Cómo desarrollaste esto? Tomé cursos particulares de precios unitarios. También tomé diplomados con respecto a lo que son finanzas y dirección de empresas, y cursos de contabilidad básica, porque hay mucho dentro de los costos que a simple vista no se logra apreciar en los pocos 6 meses que nos dan en la carrera, ¿no? Sí, es un poco corto eso, porque realmente la preparación es básicamente para que entiendas cómo se conforma un precio unitario, para que puedas cobrar todos los elementos de una unidad. Así es. Sin embargo, ya el universo completo de lo que es el costo total de la obra no llegas a ese punto como en control, ¿no? O sea, como que queda un poquito, porque es la parte teórica. En este desarrollo que tuviste, Raúl, hablas de la empresa familiar, que es interesante, ¿no? Cómo nos damos cuenta. Si bien es importante cuidar las finanzas de la empresa, ¿no te parece también importante que el cliente quede satisfecho porque le dijiste que te iba a costar 100,000 pesos y le costó 100,000, no le costó 120,000, como comúnmente dicen que hacemos los ingenieros? Claro, sí, de hecho parte de la meta era esa, ¿no? Que reconozcan a la empresa como alguien que cobramos lo que debe de ser, y no más, ¿no? O sea, realmente tratar de evitar esos famosos extraordinarios, esos famosos trabajitos que van saliendo sobre la marcha, ¿no? Sí también parte de la necesidad, o más bien del interés, en un 50% también fue por el cliente, para poder ofrecerle la mejor calidad que se pueda de los trabajos. Y hablando de esto, ¿en qué punto estás? ¿Qué has logrado? Porque si bien es cierto que hay muchos métodos y muchas maneras de lograr hacer un presupuesto completo, a pesar de que el presupuesto esté muy bien hecho, esté considerado todo lo que se debe considerar dentro del presupuesto, al llegar a la obra pueden haber imprevistos reales, no los inventados por el mal presupuesto, sino imprevistos reales como una caverna, como, no sé... Una pandemia. Eso fue así, un imprevisto demasiado grave. Pero no sé, la cueva, el que tengas una mala sección en una trave que no te diste cuenta al principio, vestigios arqueológicos. Vestigios arqueológicos, colindancias mal hechas por el vecino, o que no se rectificó con catastro, no sé. ¿Qué has visto ya en la práctica? ¿Cómo has logrado ese equilibrio? Pues algo que
en el punto en el que me encuentro ahorita es en el tratar de dominar el control de ese presupuesto, o sea, llegar a que ese presupuesto se cumpla tal como se planeó, ¿no? Y en mi vida laboral en que me he topado con todos los ejemplos que hemos nombrado, sí. a veces hasta al mismo tiempo, ¿no? No, siempre lo mejor es hablar con el cliente, o sea, lo mejor es ser honesto con el cliente y comentarle que hay cosas que van más allá de tu experiencia y de tu educación como profesional que no puedes prevenir y que siempre tiene que tener en cuenta que pueden suceder, ¿no? Y claro, nuestro trabajo como profesional es tratar de prevenirlo en la medida de lo posible, pero algo que yo me he dado cuenta en mi experiencia personal es que mientras más paranoico se vuelve uno como analista de costos, más se encarece el presupuesto, ¿no? Entonces muchas veces el poder dar un precio justo para el cliente recae en tomar riesgos como empresario o como profesional, ¿no? El que más arriesga, pues como dicen, no es el que más gana, ¿no? En este caso gana más obra. Sí, no, y además yo creo que a veces tienes mucha razón, porque un precio unitario mal calculado, por ejemplo, es de risa a veces, ¿no? Pero si yo le pongo 3 tornillos más, porque quise estar segura de que no se me vaya a salir de costo, pero no me fijé al hacer el precio unitario, el precio de la unidad, que eran 10,000 piezas de ese precio, pues encarecí la obra por ser, como tú dices, paranoica, por ser demasiado estricta en un precio donde tenía yo muchas unidades y podía yo distribuir el costo. Así es. De hecho, en muchas ocasiones, que está sucediendo mucho ahorita, quienes salen de la carrera y se dedican a los costos, hoy en día la vida es tan rápida que los inversionistas o los que vienen con ideas de construir algo nuevo, como el famoso edificio o rascacielos que hay, ¿no? Quieren tan rápido las respuestas de cuánto les va a costar y quieren invertir tan poco en el profesional que se dedica a esto, que recaen en tener errores graves. Y estamos hablando que un error de 1% en 100 millones de pesos es un error de 1 millón de pesos. O sea, claro, ningún inversionista quiere poner 1 millón de pesos más de su bolsa. Entonces, también uno de los retos que siento que me he enfrentado es que no es una parte de la ingeniería civil que se valore como debería de valorarse, ¿no? Efectivamente. Es un trabajo de gabinete escondido muchas veces, mal estimado, porque creen que somos flojos y no queremos hacer un presupuesto en un tiempo corto, pero realmente cuando un presupuesto se hace a las carreras, el error puede ser dramático. El error incluso puede llevar a una bancarrota, a una pérdida muy fuerte de la que la empresa no se pueda levantar, o a la pérdida de una obra porque no se consideraron ciertos factores, ¿no? Así es, o se consideran factores de más. Yo recuerdo como anécdota, cuando era residente, había un acabado que es antibacteriano que se llama cáscara de naranja, pero que no es común en la región. Y se hizo la licitación, tú debes de estar muy, muy familiarizado con esto, y se ganó la licitación, y los rangos de diferencia entre las empresas no fueron significativos, no había nadie en el piso, ni nadie súper elevado, ¿no? Y ganó una empresa local, con la cual yo tuve hace un par de años un encuentro amistoso, muy coloquial, y que me contó esta historia que yo no conocía. Este acabado es un acabado plástico que se pone en hospitales y que no permite que las bacterias se adhieran, es de muy fácil limpieza y todo. Y ellos fue el último precio que cerraron, y lo cerraron así a medianoche, le pusieron, no sé, 2 pesos, ¿no? Y últimamente él me comentó: ingeniera, después de ese concurso y después de tenerte a ti como supervisor, aprendí que nunca en un concurso se inventan precios. Así es. Porque no había manera de quitar en un área de hospital el acabado para apoyar, porque pues, ese acabado tenía que ir. O sea, así es. Entonces yo creo que ese es un reto muy fuerte, y que la gente que está solo en construcción o solo en estructuras o solo en supervisión no ve la parte así es. De los costos, ¿no? Sí, de hecho me pasa mucho
con proyectistas o con ingenieros que diseñan proyectos de hidráulica, ingeniería, estructuras, que me toca a mí revisar muchas veces. Revisando los planos uno puede decir no puedo hacer un presupuesto de esto porque hay muchas lagunas, y lagunas que si en dado caso no están especificadas pueden causar controversias legales entre cliente y constructor, o una controversia financiera entre los dos. Por ejemplo, ¿no? Que el estructurista no especifique si el concreto tiene que ser premezclado o fabricado en sitio. Entonces, eso te cambia el precio y te cambia tu logística también. Si tú eres una constructora con buenos convenios con concreteras, puedes dar un mejor precio que una constructora que no los tiene. O claro. Si tú tienes tu propia tienda de materiales, también puedes dar un mejor precio que una empresa que no lo tiene. Entonces ahí hay muchos retos también, porque los estructuristas y los hidráulicos y todos ellos no toman en cuenta a veces lo que va a costar lo que están diseñando. Y una de las cosas que yo propondría es que tengan en su despacho a alguien que tenga un criterio un poco más amplio de costos. Raúl, ¿y te has dado cuenta en tu experiencia, en lo que has estado desarrollándote profesionalmente en esta área, el ingeniero de costos finalmente es el ingeniero que tiene una visión global de la obra, porque tiene que ver, pues tú ya lo mencionaste, eléctrico, hidráulico, estructura y demás, y también con lo eléctrico, ¿qué pasa si no ponen todo, o si no sé qué es un J4, o qué es un seccionador, o qué es un transformador seco, un transformador de poste? ¿Qué ha sido tu experiencia acá? ¿Cómo has resuelto el poder poner en coordinación todas estas instalaciones? En un principio, cuando empecé en ese tema de la gerencia de proyectos, sí. Me empecé a apoyar mucho en compañeros, en colegas que están especializados en ese tipo de obras, ¿no? Uh-huh. Y yo por mi parte me di la tarea de estudiar esos insumos que se repiten, transformadores, tableros, contactos, y poco a poco ir familiarizándome con ellos. La verdad es que tanto en la formación académica se ve muy poco, y durante la experiencia laboral uno solamente puede absorber lo que ve o lo que vive. Uh-huh. Y por eso es que son muy pocos los ingenieros de costos con realmente una visión global, ya que los que hay actualmente o son ingenieros que desde que salieron se han dedicado a costos, por lo tanto tienen cero o poca experiencia en campo, y los que han pasado del campo a los costos, hoy en día la mayoría de los que conozco son empresarios, porque han logrado tener una visión completa de cómo se maneja la obra, que cada obra es una empresa diferente que se arma desde un inicio y termina al entregarse, ¿no? Entonces yo sí creo que parte de la especialización de costos sí va por el lado de, más que nada, tener como una visión como los ingenieros industriales, ¿no? Saber de todo lo básico, pero lo esencial. O sea, no tanto saber que una trave es 10 centímetros de peralte por cada metro de claro, sino que también tener el criterio de decir, esta trave la podríamos hacer más pequeña, o este transformador pudiéramos dividirlo en 3 para que el trámite con la comisión sea más sencillo. O sea, que el trámite, al hacerlo más barato, abarato también mis costos generales. Entonces hay muchas cosas que, como pasa muchas veces con las tareas de Word, ¿no? Cuando mueves una imagen se te mueve todo lo demás. Uh-huh. Entonces lo mismo pasa con los presupuestos. Sí. Si me dicen que ahora el financiamiento que tengo que considerar es a 6 meses, me cambia todo por completo. Entonces ya no solamente estamos hablando de ingeniería, cuál es la prima de seguro de la empresa, cuál es la prima de riesgo, cuál es el capital social que tiene, cuántos meses puede aguantar sin pago. Todo eso también influye en tu precio, no solamente la parte de ingeniería, sino también la parte administrativa de la obra, ¿no? Y también dónde se va a hacer la obra, en qué época se va a hacer la obra, qué inconvenientes puedo tener, qué accesos. Definitivamente el área de costos es compleja, y creo que la manera en que se puede enfocar bien es cuando se logra tener una visión como la que tú comentas. No necesitas ser especialista en cada una de las áreas, pero necesitas tener un conocimiento general,
para que cuando tus analistas de costos, ya estamos hablando a nivel gerencia, lo que tú ya me estás poniendo ya es a nivel gerencia, tú ya no estás arrastrando el lápiz con cada precio unitario, sino que a ti te llega el presupuesto completo y tú puedas tener la visión de decir, oye, espérate, acá no me está cuadrando, tu losa no está haciendo lo mismo que este otro y debería de estar equilibrado, ¿no? O en el eléctrico, ¿por qué me estás poniendo un transformador de 500 y a lo mejor lo puedo dividir en 3 secciones, ¿no? O sea, el lograr tener la visión general va a permitirte saber en dónde los costos pueden optimizarse. ¿Es correcto? Así es. De hecho, en esta empresa en la que estoy me tocan muchos retos porque estoy planeando obras a 5 años, o sea, iniciar la obra en 5 años. Entonces, parte de mi trabajo es proyectar cuánto piensan gastar en ese momento, cuánto va a costar la obra en 5 años, en el 2026, cada etapa de la obra, y es una obra que va a durar 5 años más. Entonces, en 10 años, cuánto va a terminar costando para que ellos puedan programar el dinero que necesitan para ese entonces, ¿no? Y allá es en donde yo creo que si alguien piensa que los costos se terminan en solo hacer los precios unitarios y entregarlo, la verdad es que hay un camino muy largo todavía. Es una especialización tan amplia como las estructuras o como la hidráulica o como la electricidad, y al final de cuentas somos los que tenemos la última responsabilidad con el dueño de la empresa, porque si nosotros hicimos mal el presupuesto, el que pierde dinero es el dueño, o nosotros mismos al ser dueños de la empresa, ¿no? Exactamente. El estructurista al final pues se le paga por su proyecto y ahí termina su responsabilidad. El hidráulico lo mismo. Bueno, entre comillas, teoría, ¿no? Si no hace la obra. Así es. Pero definitivamente la gerencia de control de proyecto es una de las gerencias más importantes en una obra. ¿Por qué? Porque va, como tú dices, desde la licitación hasta el poder hacer. Y esta parte que tú dices de que estás proyectando obras 5 años, ya no incluye solamente conocimientos de ingeniería, necesitas conocimientos financieros. Así es. Y proyección de presupuesto, Así y proyección de inflación y valor real del dinero, todo este tipo de cosas. Algunos conocimientos fiscales, algunos conocimientos de seguro social, algunos conocimientos de estrategias fiscales, de estrategias económicas, que ya definitivamente no se ven en la carrera como ingeniería. No, sería imposible, porque no es la finalidad de la, y no es el alcance de la licenciatura, ¿no? Así es. De hecho, yo podría decir que en un 40% utilizo mi formación académica y en un 60% son conocimientos o habilidades adquiridas, ya que igual pues trato con especialistas en eléctrico, especialista hidráulico, especialista de estructura. Claro. Entonces tengo coordinados a todos para que todos vayan siguiendo un programa de obra general. Entonces, terminar a tiempo, empezar a tiempo, que cuando uno termine el otro está empezando. Es ese tipo de gestiones también. Son adquiridos, pero son adquiridos mediante la línea de empezar como analista de costos. Claro, definitivo. Ese es el primer escalón. Así es. Para llegar a la posición. En tu experiencia, Raúl, ¿alguna obra que hayas terminado o varias obras que hayas terminado de principio a fin, cuál fue la diferencia en costos que mayor satisfacción te dio? ¿Ya te tocó ver algo así que yo haya dicho, bueno, licitamos, ganamos, controlé, terminé, entregué y tuve esta utilidad y el cliente tuvo nada más este porcentaje de diferencia? Digamos que en la cuestión privada, la realidad es que ha sido debido a que en la cuestión privada, dividiéndolo en privado y público, ¿no? Sí. En el tema privado, normalmente los clientes no siempre tienen el capital para invertir en un proyecto completo. Entonces, es correcto. Siempre existen los trabajos extraordinarios y también porque existen muchos cambios, ya que el cliente no tiene un proyecto definido al 100%, aun si esté completo, no está definido. Al final quiero que la pared sea azul, pero no sé si va a ser con pasta o pintura. Entonces, claro, son ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué satisfacción me ha dado en el tema privado? Que afortunadamente hasta ahora, de los presupuestos que yo he hecho, ninguno ha quebrado. Siempre han habido extraordinarios porque siempre han habido cambios,
Pero ya son por razones de que el cliente aumenta algo o se presentan imprevistos que de ninguna manera era posible ver. Ahora, en el tema público, no se me han presentado imprevistos o trabajos extraordinarios, ya que normalmente los proyectos vienen empaquetados y listos para ser ejecutados, ¿no? En el tema público lo que más me ha dado satisfacción es que yo proyecto una utilidad para los dueños de la empresa, y esta se vuelve mayor al momento yo de controlar la obra, ¿no? De decir, voy a utilizar 200 sacos de cemento y utilizamos 180. ¿Por qué? Porque no utilizamos la merma o el porcentaje de desperdicio, ¿no? Sí, porque consideraste un 5 y lograste llegar a un 3, ¿no? Sí, así es, porque para mí no termina en hacer el presupuesto, sino en darle seguimiento, para que mis siguientes presupuestos yo diga, esto ya no llevó 200 sacos, esto ahora va a llevar 180. Entonces en mis siguientes obras ya doy un mejor precio, porque mis rendimientos ya están cada vez más actualizados. El problema más difícil, el reto más difícil es el seguimiento del presupuesto. Definitivamente. O sea, ¿cuántos días me llevó realmente levantar este muro, o esta cadena, o esta trave, o esta losa, ¿no? Y sobre eso tú actualizar tus rendimientos y mejorar tu habilidad al hacer los análisis de costos, ¿no? Y yo creo que una pregunta que me hice muchas veces cuando empecé fue, si yo fuese un ingeniero con experiencia, tendría años de historial de rendimientos, de mano de obra y todo. ¿Cómo le hago cuando empiezo? Cuando no tengo nada de esa historia, ¿no? Y pues ahí es donde te guías de libros, manuales, tablas, ¿no? Pero sí, la verdad es que lo más sano es que el análisis de costos le dé seguimiento a su presupuesto para que en siguientes obras la utilidad sea mayor. Y ahí es donde yo he tenido esa satisfacción, ¿no? De que cuando yo doy ese seguimiento, mis jefes han notado un incremento en las utilidades. Yo creo que ya ahorita, al poder tener la oportunidad de estar a nivel gerencial y haber empezado desde la base, desde donde implica hacer un precio unitario de un muro, de una losa, de un cimiento, de todo lo que requiere hacerse en una obra, creo que ya es mucho más sencillo hacer primero un historial y segundo dar un seguimiento de control, ¿no? Y creo que ahorita, no sé, Raúl, si en la empresa en la que estás ahorita ya empezó o ya empezaste a pensar en la filosofía BIM, o todavía no han llegado a ese punto, porque es una manera de controlar bastante puntual en algunas cosas. Y de hecho es una manera muy sana de que nazca el presupuesto. Sí, de hecho tenemos la proyección de implementarlo en algún momento. Sí está la proyección de implementarlo. Sí se van a necesitar manos especializadas. Claro. Se sabe que esas manos especializadas pueden ser costosas, pero se tiene previsto. O sea, está previsto porque son obras de tipo lujo, son obras de lujo, entonces no quieren escatimar en entregar lo mejor de lo mejor a los clientes, ¿no? Al cliente final. La verdad es que no trabajo en una empresa constructora, no nos dedicamos a la construcción, pero sí a la venta de productos de los que derivan de una construcción. Entonces, sí, como no son personas que están pensando en construir, sino en vender, están pensando en vender el mejor producto posible, ¿no? Bueno, pues qué interesante, es así como que es muy interesante ver cómo efectivamente si logramos concatenar todos los puntos de la ingeniería en cualquiera de sus áreas, y especial en costos, logramos tener obras de mejor calidad y de mejor control. Así es. Pues muchas gracias, Raúl, gracias por haber estado con nosotros, súper interesante, creo que anima mucho a los que nos escuchan a poder llevar una obra en una mejor calidad y en un mejor control. Gracias a ustedes por invitarme, fue muy grato, la verdad, poder compartirles. Muchas gracias, y a ustedes, estimados radioescuchas, les invito a que estén con nosotros el próximo miércoles, y se despide de ustedes Tere Ramírez, recordándoles que, como ven, la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenas noches. Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatán.mx. Facebook
Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.